Contexto histórico. El modelo neoliberal en el Ecuador comenzó a consolidarse en la década de 1980, en un escenario marcado por las crisis externas en América Latina. Tras muchos años de endeudamiento, el país enfrentó dificultades para poder cancelar sus obligaciones, o sea, sus deudas, lo que llevó a la intervención de organismos internacionales como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Durante esta problemática se promovieron políticas económicas como por ejemplo el acceso al libre mercado, reducción del papel del Estado y apertura comercial. Estas medidas incluían la privatización de empresas públicas, eliminación de subsidio, flexibilidad laboral y reducción del gasto público. En la década de 1990, estas acciones se profundizaron bajo distintos gobiernos, generando grandes cambios en la economía de nuestro país. Sin embargo, también provocaron consecuencias sociales como el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Uno de los momentos más críticos en la crisis del Ecuador fue a finales de la década de 1990, que llevó al total colapso financiero de nuestro país, lo que lo obligó a dolarizarse en el año del 2000. A inicios del siglo XXI surgieron críticas al modelo neoliberalismo debido a sus consecuencias sociales. Esto dio paso a nuevas propuestas políticas que buscaban mayor intervención del Estado en la economía y también en la recuperación de nuestros derechos sociales. A partir del 2007, en la década de gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado, se dio un giro en el modelo económico de nuestro Ecuador. Se cuestionó el neoliberalismo y también se promovió una mayor intervención del Estado en sectores estratégicos, intervención social y también fortalecimiento de servicios públicos. El neoliberalismo en el Ecuador fue un intento por estabilizar un país que estaba en crisis, pero generó fuertes consecuencias sociales. Por eso, posteriormente, surgieron modelos alternativos que involucraban el equilibrio entre mercado y Estado. Muy buenas con todo, yo les voy a hablar sobre las medidas neoliberales aplicadas y les voy a hablar 5 puntos. La primera es la privatización de empresas públicas, que consiste en transferir empresas que eran del Estado al sector privado. La idea es que las empresas privadas sean más eficientes y reduzcan el gasto estatal. En muchos países de Latinoamérica, incluido nuestro país, Ecuador, esto ocurrió desde el año 80-90 bajo influencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El segundo punto que les voy a tocar es la reducción del gasto público. El Estado reduce su inversión para disminuir el déficit fiscal. Esto se aplicó como parte de programas de ajustes estructural para estabilizar economías adecuadas. En consecuencia, miramos que tenemos menor acceso a servicios públicos, deterioro en educación y salud y aumento de desigualdad social. El tercer punto es la eliminación y reproducción de subsidios. Se elimina ayudas estatales, por ejemplo, a combustibles o alimentos, para reducir el gasto. Los subsidios eran vistos como distorsiones del mercado. Su eliminación buscaba que los precios reflejen el valor real. En efecto, tenemos como subidas de precios, especialmente en transportes y productos básicos, protestas sociales en varios países, impactos fuertes en sectores de bajos ingresos. El cuarto punto es la apertura comercial. Se reducen aranceles y barreras para facilitar el comercio internacional. Inspirado en la globalización y la idea en que la competencia externa mejora la economía. Uno de sus efectos es el mayor acceso a productos extranjeros, competencias y para industrias locales y también impulso a exportaciones en sectores competitivos. Hola a todos, yo les voy a hablar sobre los gobiernos que aplicaron el neoliberalismo en Ecuador entre los años 80 y 90. Para entenderlo fácil, este modelo buscaba que el Estado intervenga menos en los negocios y que el mercado se maneje solo siguiendo consejos de bancos internacionales. Empezamos con Osvaldo Hurtado. Él hizo algo llamado sucretización. ¿Qué fue eso? Pues, para los grandes empresarios y dueños de bancos,
tenían deudas gigantes en dólares y no podían pagar. Entonces Hurtado hizo que el Estado se hiciera cargo de esas deudas en dólares y dejó que los empresarios le pagaran al país en sucres muy baratos. Al final, los ricos se salvaron y la deuda la terminamos pagando todos nosotros. Luego vino León Febres Cordero. Él creía que el mercado debía ser totalmente libre, así que quitó los controles de precios. Esto hizo que las cosas subieran de valor rapidísimo. Además, para ayudar a los que vendían banano y camarón fuera del país, hizo que nuestro dinero, el sucre, valiera menos. El resultado, una inflación altísima, donde el dinero ya no alcanzaba para comprar casi nada. En los años 90, con Sixto Durán Ballén, se habló de modernizar al Estado. En la práctica, esto significó despedir a miles de trabajadores públicos para ahorrar dinero y tratar de vender empresas del gobierno. También dio mucha libertad a los bancos para que hicieran lo que quisieran, sin que el Estado los controlara, lo cual fue muy peligroso para el futuro. Terminamos con Yamil Maguad, que fue el momento más triste. Los bancos quebraron porque se manejaron mal, y Maguad usó el dinero del pueblo para intentar salvarlo. Al no poder, decretó feriado bancario, congelando los ahorros de la gente. Nadie podía sacar su dinero. Para intentar arreglar el desorden, puso el dólar como moneda oficial. Esto causó tanta pobreza que millones de ecuatorianos tuvieron que irse del país para sobrevivir. En resumen, estos gobiernos pensaron más en los bancos y en el dinero de la gente, lo que cambió al Ecuador para siempre. Crisis económica. La crisis económica en 1999 en el Ecuador puede entenderse como resultado de una combinación estructural de debilidades internas y de presión externa en el marco de la aplicación de políticas neoliberales. Este fenómeno no fue únicamente una crisis financiera, sino que también una crisis sistemática, afectando simultáneamente al sistema financiero, al Estado y a la nación. En una perspectiva económica, la crisis se originó en un proceso de liberalización financiera, sin los recursos adecuados, donde los bancos operaban con altos niveles de riesgo, otorgando créditos sin tener el respaldo suficiente. Esta desregulación, modelo principal neoliberal, afectó directamente a la estabilidad financiera. A esto se le sumaron efectos externos como la caída del precio del petróleo, principal ingreso del país, y los efectos del fenómeno El Niño, que también afectaron directamente a la producción. Un punto crítico se produjo en 1999, cuando el gobierno de Yamil Maguad decretó feriado bancario, con el objetivo de evitar el colapso del sistema financiero, con esto congelando todos los depósitos de los ciudadanos. Sin embargo, esta decisión hizo ruptura entre la población y las instituciones, creando una crisis económica y una profunda crisis social, ya que muchos ciudadanos tenían muchos ingresos en los principales bancos del Ecuador, y cuando procedieron a retirarlos, el gobierno no los dejó por el feriado bancario. Con esto, el sistema se desapareció y muchos ciudadanos perdieron sus depósitos que habían realizado durante años, generando pánico económico. Las consecuencias fueron devastadoras. Miles de familias se quedaron sin sus ahorros. El desempleo aumentó a gran escala y se produjo una migración masiva de ecuatorianos hacia el extranjero. Económicamente, el país afrontó una fuerte devaluación de su moneda, el sucre, y grandes niveles de inflación, lo que produjo más problemas para la adquisición de la población. Por ello, esta crisis no debe solo ser un evento aislado, sino un claro ejemplo de cómo la implementación de políticas económicas sin una adecuada regulación puede desencadenar fallas estructurales profundas. Además, demuestra el rol de la importancia del Estado para contextos de apertura de mercado. La crisis de 1999 sentó las bases para una de las decisiones más trascendentales en la historia de la economía del país, la dolarización. Pero más allá de sus consecuencias inmediatas, también dejó una lección fundamental.
donde la estabilidad económica no depende solamente del mercado, sino también de la confianza institucional, la regulación y la responsabilidad política. Muchas gracias. La dolarización por Dana Puente. Este es un proceso mediante el cual en nuestro país Ecuador se reemplazó la moneda nacional del Sucre por el dólar estadounidense como moneda oficial o legal desde el año 2000. Pero, ¿qué motivó la dolarización? Bueno, pues Ecuador acababa de atravesar la grave crisis económica del 1999, con alta inflación, pérdida del valor del Sucre y quiebra de algunos bancos. Por otro lado, la ciudadanía perdió la confianza en la moneda nacional del Sucre y el sistema financiero, a causa de la devaluación y la escasez de ahorros. Ante esta situación crítica, es así como el gobierno aplicó la dolarización para poder estabilizar la economía del país. Este acontecimiento se dio exactamente un 9 de enero del año 2000, en el cual el presidente Yamil Mahuad anunció la dolarización. Por otro lado, el Banco Nacional del Ecuador decretó que $1 sería igual a 25.000 sucres. Como ventajas a corto plazo, el gobierno cumplió sus expectativas, puesto que en Ecuador se redujo la inflación. Además, ayudó a mantener precios más estables y evitó la pérdida del valor del dinero. También recuperó la confianza de la población en los bancos y en el sistema financiero después de la crisis. Pero no solo hay ventajas, sino también desventajas. Por ejemplo, a largo plazo, Ecuador dejó de emitir y controlar su propia moneda, por lo cual ya no podía establecer políticas o reglas en cuanto a la moneda nacional. La economía necesita dinero que ingrese a través de exportaciones, petróleo y remesas. Si esos ingresos bajaban, pues habría una escasez de dinero y por lo tanto problemas económicos. Como consecuencia, muchas familias tuvieron dificultades para pagar sus préstamos, puesto que estos tendrían que hacerlo en dólares estadounidenses, y esta moneda se consideraba muy fuerte y difícil de encontrar en su momento. Además de que a causa de la grave crisis económica de 1999 se cerraron muchos bancos y comercio, por lo tanto hubo una gran cantidad de desempleo. A causa de esto, pues muchos ecuatorianos tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos o España, incluso Italia, para poder conseguir un trabajo y poder mantener a sus familias. Para concluir, la dolarización marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, Ecuador, al brindar una estabilidad económica y confianza en el sistema financiero, aunque también hubo una gran dependencia externa y una pérdida de la autonomía monetaria. Muchas gracias. Las consecuencias sociales y económicas del neoliberalismo en el Ecuador. Para entenderlo, no podemos verlo como hechos aislados, sino como un modelo que priorizó el mercado sobre el bienestar social. Las consecuencias económicas. Una de las consecuencias económicas es la deuda del FMI, que Ecuador ha dependido constantemente de préstamos al FMI. Pero estos no son gratis. Estos vienen con condiciones con ajustes que nos obligan a recortar presupuestos en la salud o en educación para pagar intereses. Es literalmente sacar dinero de los hospitales para darlos a los bancos. Otra de las consecuencias económicas es la dolarización. Tras el feriado bancario del 99, nos adaptamos al dólar. Si bien trajo estabilidad de precios, el enfoque neoliberal permitió que los bancos tuvieran un control desmedido, llegando incluso a ser rescatados con dineros públicos, mientras los ciudadanos perdían sus ahorros. Otra de las consecuencias económicas es la privatización. Bajo la premisa de que el Estado es un mal administrador, se ha buscado entregar sectores estratégicos como el petróleo. Otra de las consecuencias económicas es la privatización. Bajo la premisa de que el Estado es un mal administrador, se ha buscado entregar sectores estratégicos como el petróleo o las telecomunicaciones a manos privadas, lo que debilita nuestra soberanía económica. Las consecuencias sociales.
Una de las principales consecuencias sociales es la precarización y servicios. Esto golpea directamente a la calle. A la precarización laboral, con contratos por horas o temporales, ha dejado a miles de personas sin estabilidad ni seguridad social. A esto se suma el recorte en servicios públicos, largas esperas en el IES o faltas de cupos en las universidades públicas, obligando a las familias a pagar servicios privados o a veces que no pueden ni costear. Otra de las consecuencias sociales es la migración o la inseguridad. La falta de oportunidades genera dos heridas graves. Primero, la migración masiva, que deja familias rotas porque los ecuatorianos tienen que buscar un mejor futuro en Europa o en Estados Unidos. Y segundo, la inseguridad, cuando el Estado se retira de los barrios pobres y deja de invertir en la educación y deporte. Las economías ilícitas ganan terreno, llevándose la crisis de seguridad. Fin o cambio del neoliberalismo. El camino del neoliberalismo se cortó con la llegada de Rafael Correa a la presidencia del Ecuador en enero del 2007. Este marcó un giro drástico en el modelo económico y político del país, porque buscó el fin del ciclo neoliberal. A esto se le llamó Revolución Ciudadana o Socialismo del siglo XXI, porque se caracterizó por la reintegración del rol del Estado en la economía, la reducción de pobreza y un pensamiento antiimperialista. Cambios que se dieron con el fin del neoliberalismo. El primero, la Constitución del 2008. Se redactó una nueva Carta Magna donde se consagraron derechos sociales y un modelo económico social y solidario, la inversión pública y social. El gobierno dio un giro drástico en el aumento para el gasto público para infraestructura, educación y salud. La renegociación petrolera. El gobierno se encargó de renegociar contratos petroleros para que el 99% de los ingresos se quedaran en el país y se creó una nueva política del impuesto a la salida de divisas. Por último, política exterior y financiamiento. Se limitó el financiamiento del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial, buscando lazos con China para proyectos de infraestructura estratégica. Dentro de este periodo, la pobreza se redujo significativamente, pasando del 36.7% en 2006 al 22.5% en 2016. Sin embargo, en 2017, con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia del Ecuador, se dio un giro porque se reincorporaron ideas neoliberales como la reintegración del Fondo Monetario Internacional y la reducción para gasto público. Hola a todos, soy Ricardo Tulcanas y voy a exponer el día de hoy el debate actual de la situación de nuestro país, Ecuador. Estamos en 2026, el presidente es Daniel Noboa Sin y voy a exponer puntos clave como son la economía, la seguridad, la salud y la educación. En el tema económico, si bien el gobierno nos comparte cifras de crecimiento macroeconómico y de baja del riesgo país, en las calles es diferente. Se siente la economía estancada con un crecimiento muy bajo y algo muy crítico que es la informalidad laboral, que no solo afecta a los mismos trabajadores, sino a todo el Estado y a la seguridad social. Además, viene la economía muy golpeada desde el 2024 cuando sucedió la crisis energética y los apagones que dejó miles de millones en pérdidas económicas. Y también la dependencia de financiamiento internacional, del Fondo Monetario Internacional. Una de las áreas más críticas es la seguridad. Desde el 2024, cuando se decretó el conflicto armado interno, el crimen organizado se ha tomado a todo el país, a todas las ciudades de nuestro país, y todos vemos como esto sigue día a día y no parece haber una respuesta
compacta del gobierno ni de medidas que nos hagan sentir más seguros. Tenemos fuerte presencia militar en las calles y sobre todo una situación muy delicada en las cárceles del Ecuador. En la salud, también estamos experimentando problemas muy grandes en la salud ya desde hace varios años. Hay desabastecimiento de medicinas, hay mucha falta de personal médico, citas que son programadas en muchos meses o incluso años. En temas como la educación, se registra una alta deserción escolar, sobre todo en los años básicos y principales. También se siente la falta de presupuesto, el recorte presupuestario en universidades e institutos que hacen que cada vez sea menos la oferta de cupos. Y bueno, esos son los temas principales del debate actual en nuestro país, Ecuador. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Eliana Moreira y hoy les voy a concluir un tema muy importante, que es el neoliberalismo. Para empezar, el periodo neoliberal en Ecuador es una etapa de contrastes profundos y lecciones históricas que aún marcan nuestra identidad económica, debido a una serie de decisiones que transformaron la estructura del Estado. Todo esto comienza con el proceso, el cual se dio de 1980 a 1990, con el objetivo de modernizar el Estado. Es así como comienza la reducción de gastos públicos y la apertura al mercado global. Sin embargo, debido a la falta de regulación, se llega al punto de quiebre, donde los bancos privados tuvieron un manejo totalmente irresponsable sobre los fondos de los ciudadanos, teniendo como consecuencia el feriado bancario que se da en 1999. Causando un congelamiento de ahorros. Todo esto trajo consecuencias sociales que dejaron una herencia histórica, ya que en 2000 se da la dolarización como medida de emergencia. Sin embargo, es el legado visible hasta hoy en día. Pero todo esto causó un impacto social debido a la migración masiva y un debilitamiento de los servicios públicos.